Bolivia es un referente mundial en materia de derechos políticos de las mujeres. El país ha sido pionero en la consolidación de normas que apuntan a garantizar la participación política de las mujeres y a su protección durante el ejercicio de sus derechos en el marco de la paridad. Pero como dice el dicho popular, el papel lo aguanta todo. La realidad es que las mujeres que desafían la hegemonía masculina en el campo de la política están expuestas a ser víctimas de presiones, chantajes, ridiculizaciones, amenazas y peor aún a sufrir violencia física y sexual. Actos que violentan el ejercicio pleno de sus derechos políticos. El acoso y la violencia política se han incrustado de forma preocupante en el quehacer político de las mujeres bolivianas. Todo ante la inhabilidad de instancias estatales para actuar de forma eficaz, para sancionar estos actos de acuerdo a ley. ¿Por qué, a pesar de contar con una normativa avanzada en la materia, aún persiste esta violencia instalada en el campo político en contra de las mujeres? ¿Cuáles son los escollos para la denuncia oportuna? ¿Y cuáles son las razones de la carencia de sanciones? Reflexionaremos en torno a estas preguntas en este nuevo episodio de Con Voz Propia, Mujeres en la Política. Episodio 3. Acosadas y violentadas. El riesgo de desafiar la hegemonía masculina. El acoso y la violencia política hacia las mujeres es un concepto que surgió en Bolivia el año 2000, tras un encuentro de concejalas que puso en evidencia los casos de acoso y violencia que sufrían las mujeres en los municipios rurales. Tras una década de exigencias y propuestas lideradas desde la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, ACOBOL, el 2012 se promulgó la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Un año después, se marcaba otro hito importante, con la promulgación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Ley 348 identifica 16 tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia política. Pero profundicemos. ¿Qué es el acoso y la violencia política? El acoso político es el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo de personas directa o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. La violencia política apunta a las acciones, conductas y o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o grupo de personas directa o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Uno de los casos emblemáticos de violencia política en contra de las mujeres fue el de la concejala Juana Quispe Apaza, cuyo asesinato en marzo de 2012 en La Paz precipitó la promulgación de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Han pasado 11 años de su muerte, y la familia de Juana Quispe Apaza aún clama por justicia. Los datos en torno al acoso y violencia política hacia las mujeres son preocupantes. El informe Obligadas a Renunciar, presentado por la Defensoría del Pueblo el 2023, señala que desde la promulgación de la Ley 243, el 2012, hasta el 2022, el Ministerio Público registró 515 casos de acoso y violencia política contra mujeres. De estos casos, solo 2 alcanzaron sentencias condenatorias. Por otro lado, una encuesta realizada a mujeres políticas el 2021 nos muestra la magnitud de esta problemática. 8 de cada 10 encuestadas señaló haber sido víctima de acoso y violencia política, y la mitad de ellas afirmó haberlo sufrido varias veces. Estamos frente a una problemática que no deja de crecer.
y que se vive con mayor agudeza en los niveles subnacionales de gobierno. Según una investigación del Tribunal Supremo Electoral del 2020, el 54% de las mujeres asambleístas departamentales habían experimentado alguna forma de acoso y violencia política en el desempeño de sus funciones públicas. Pero más preocupante aún, existen nuevos dispositivos de violencia política que se están manifestando. Hay partidos políticos que están instrumentalizando a las mujeres para generar entre ellas enemistad y violencia. ¿Cuáles son las causas del acoso y la violencia política contra las mujeres? Quienes realizan el acoso y la violencia política son nuestros pares, nuestros hermanos concejales varones, tanto en el ente legislativo como también en el ente ejecutivo como tal. Mi nombre es Josefina Teresa Velázquez, presidenta de ACOBOL, de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, concejala del municipio de Caracollo. La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia es una instancia de representación. Principalmente vela los derechos políticos de las autoridades electas. Tenemos 1.034 concejalas, 22 alcaldesas, por las cuales tenemos que velar por sus derechos políticos. Y ACOBOL, frente a la necesidad y exigencia de nuestras mismas autoridades, se ha visto por conveniente crear el Centro de Atención y Monitoreo frente a las denuncias de acoso y violencia política. A la fecha nosotros tenemos 71 denuncias, de las cuales 63 denuncias están en la vía administrativa y 8 denuncias en la vía penal. ¿Qué motiva a esto para que se dé este acoso, esta violencia política como tal? Una de nuestras tareas principales y es una de nuestras atribuciones precisamente está la de fiscalizar. Y esto lo ven de nuestros colegas de mal agrado, ¿no? Lo que nosotros realmente queremos fiscalizar, que esos recursos realmente sean transparentes. Luego otro punto que también va llevando a este tema de lo que es el acoso y la violencia, existe presión, coacción para firmar ciertas actas que va en contra de nuestra voluntad como autoridades. Entonces ahí también nosotras tenemos que ser cuidadosas, pero sin embargo más prima la presión partidaria también, ¿no? De un partido político que sí o sí tenemos que ir aprobando ya sea un acta determinado en contra de nuestra voluntad. Otro de los factores que también lleva al acoso y la violencia política pues es la gestión compartida. ¿Y qué es la gestión compartida? En realidad son acuerdos entre dos partes, ¿no? Entre la concejal titular y el concejal suplente, que prácticamente deben llevar adelante la gestión municipal por 2 años y medio. 2 años y medio la concejal titular y 2 años y medio el concejal suplente. Pero lamentablemente estos son acciones ilegales. La Ley 243 incorpora el acoso y la violencia política contra las mujeres como delitos penales, con penas privativas de libertad para los agresores. Sin duda, un gran avance normativo en la materia. Sin embargo, como le señala el informe Obligadas a renunciar de la Defensoría del Pueblo, existen falencias y debilidades en la implementación de la normativa en cuanto a su aspecto sancionatorio. Lo corroboran los datos resultantes de las entrevistas realizadas en este informe a 326 mujeres autoridades. El 47% señaló haber sido víctima de acoso y violencia política, pero solo el 25% aseguró haber presentado la denuncia correspondiente a una institución competente para el registro y prosecución penal. Esto a pesar de que el 85% de las encuestadas aseguró conocer la normativa vigente. El porqué de esta brecha se responde con otro dato del informe. El 69% de las entrevistadas señaló que la norma no se cumple. Y una de las razones esgrimidas para esta situación fue la aplicación parcializada de la norma. Similar recelo ante las normas y el proceder de la justicia se puede observar en una encuesta realizada a mujeres políticas el 2021. La mayoría señaló que la Ley 243 ayudó poco o directamente no influyó en nada a disminuir el acoso y la violencia contra las mujeres políticas. Como vemos, las percepciones y evaluaciones en torno a la Ley 243
son desfavorables respecto a su aplicación e impacto en la realidad política. Y por eso, no es de extrañar que muchas de las mujeres que son víctimas de acoso y violencia política opten por callar. El miedo a posibles represalias y la evidente falta de resultados sancionatorios contra los agresores son las principales causas que llevan a las víctimas a no realizar ninguna denuncia, como lo apuntan los resultados de la consulta realizada con concejalas y asambleístas departamentales para el informe defensorial. Y si los datos no fueran ya de por sí contundentes, sí lo son las voces de las protagonistas. No denuncio porque no quiero tener problemas. Estoy acostumbrada a ese maltrato. No denuncio por temor a que no prospere y para no crear conflictos internos en el consejo. No denuncio por falta de pruebas y por temor a represalias. El acoso y la violencia política contra las mujeres tienen un efecto directo en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. La evidencia más clara está en la creciente brecha entre el número de renuncias y el de denuncias. En la gestión 2021, por ejemplo, se registraron ante el órgano electoral plurinacional 155 renuncias de mujeres y solo 27 denuncias por acoso y violencia. Como vemos, persiste la impunidad de los agresores. Y peor aún, las denunciantes se convierten rápidamente en víctimas de escrutinio por el hecho de haberse atrevido a denunciar a uno de sus compañeros de bancada o de partido. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la implementación efectiva de la Ley 243? El Estado hoy por hoy no le asigna los recursos necesarios a la participación política de la mujer. Por ejemplo, esta reformulación de la Ley 243 que se tiene que plantear, tiene que al menos contener el 2% del presupuesto general de la nación. Mi nombre es Tawichi Quispe, soy vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral. A la fecha, desde la implementación de la Ley 243 ya han transcurrido más de 11 años. Esta ley tiene que sufrir bastantes modificaciones justamente para promover esa lucha contra el acoso y la violencia política. El acoso y la violencia política justamente se da por algunos vacíos que se genera en la misma normativa. Nos hemos fijado como política institucional, ¿no?, frente al acoso y la violencia política, ¿no?, como órgano electoral, enfrentar este fenómeno, esta problemática estructural de la siguiente manera. Muchas hermanas, ¿no?, que siendo hoy en día autoridades, ¿no?, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Departamental, concejalas, ¿no?, vienen a presentar sus renuncias, ¿no? Entonces nosotros tenemos como protocolo, inmediatamente a través de nuestras secretarías de Cámara, ¿no?, que ver si son objeto de acoso y violencia. Si esa renuncia obedece a una situación de acoso o violencia. Y otra situación, señalamos claramente como institución, órgano electoral, que nosotros no reconocemos, ¿no?, esas gestiones compartidas. Una gestión compartida es eminentemente ilegal. Entonces lo que hemos hecho nosotros es trabajar con DIRNOPLU, ¿no?, con las notarías, para que ellos denuncien estas figuras, estos acuerdos ilegales. Estamos trabajando con nuestros recursos limitados, con el personal limitado, pero estamos acompañando a los casos de acoso y violencia política. Sí, Bolivia es referente en materia de derechos políticos de las mujeres, pero es un avance que está bajo amenaza debido a los actos de acoso y violencia política contra las mujeres, al socavar desde dentro su participación en el ámbito público-político. Para una mujer política no es sencillo decir estoy siendo víctima de violencia, pero en la medida en que las mujeres políticas levanten su voz y puedan evidenciar los mecanismos por los cuales están siendo víctimas de acoso y de violencia, las mujeres podrán también evidenciar cuáles son los mecanismos que no están funcionando. Soy Luz Patricia Mejía, soy especialista principal de la Comisión Interamericana de Mujeres y la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará.
La Comisión Interamericana de Mujeres es el primer organismo regional y global de servir como plataforma para las mujeres, la participación política de las mujeres y la creación de mecanismos y herramientas para la garantía de los derechos humanos de mujeres en la región. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana de Mujeres creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que como sabemos es la primera convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que reconoce el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia. Bolivia y cualquier otro estado que reconozca el fenómeno de la violencia contra las mujeres en la política requiere dos elementos fundamentales. El primero, los procesos de formación de los funcionarios y las funcionarias encargados de administrar y ejecutar esa ley. Nosotros necesitamos que los órganos, sus funcionarios y sus funcionarias estén preparadas para recibir una denuncia de violencia política contra las mujeres. Y esto incluye no solo, como decía, los órganos de administración de justicia, sino también los órganos electorales, el partido que tiene que reconocer y tiene que avalar el trabajo y la denuncia que está haciendo las mujeres de ese partido que están denunciando, si es dentro del partido o en contra del partido o dentro de ese proceso electoral. Entonces lo que queremos es que el sistema funcione y ese sistema incorpora no solo el ámbito público, sino también el ámbito privado. Estamos hablando de los medios de comunicación que también a través de la violencia simbólica y de mecanismos de reproducción de valores culturales que atacan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, necesitamos que haya un compromiso del ámbito público y del ámbito privado. Por otro lado, necesitamos que, de nuevo, como lo señalaba, que las mujeres no teman y alcen la voz y comprendan que en la medida en que las mujeres toman la vanguardia, también están transformando ese consumo cultural de aceptar que las mujeres tienen que quedarse en silencio. Entonces, ¿cómo construir la capacidad del Estado para garantizar mayores liderazgos femeninos? Y eso empieza desde la escuela más básica, ¿no? La posibilidad de que las niñas y las jóvenes se formen y que sus liderazgos puedan ser acompañados en los procesos políticos que se dan tanto en la escuela como en la educación media básica diversificada y también en la universidad, pero también en la comunidad, en el espacio comunitario donde las mujeres hacen su vida, donde las niñas empiezan a crecer. El llamado es al fortalecimiento del sistema, a la construcción del debate público que incorpora las voces de mujeres, que incorpora las voces de las jóvenes, que incorpora los liderazgos femeninos y que garantiza la presencia y la permanencia de estas mujeres en el ámbito público. Como hemos visto, uno de los mayores desafíos para allanar la ruta hacia la democracia paritaria es la lucha contra el acoso y la violencia política contra las mujeres. Pero no es lo único. Si asumimos que las mujeres asumen la mayor parte del trabajo de cuidados, ¿cómo influye esto en su participación política? ¿Qué implica esta responsabilidad no compartida para el acceso y, en su caso, para el ejercicio de un cargo de representación? Estas son algunas de las preguntas que guiarán el siguiente episodio de Con Voz Propia, Mujeres en la Política. Este programa ha sido realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad de Oxfam y socios implementadores, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.